Bueno, estamos acá y vamos a tener una conversación sobre MFAs y otras cosas. O otras cosas y MFAs. Entre esas otras cosas está escribir en español en Estados Unidos, está publicar en tiempos de pandemia en español en Estados Unidos, lo cual también es otra capa de complejidad. Y entonces, bueno, estamos nosotros dos acá, Antonio Díaz Oliva, Ado, autor de las experiencias, y tengo frente a mí a Melanie Márquez Adams, autora de Querencia, Crónicas de una Latinoamérica en USA. Bueno, muchas gracias por haberme mandado el libro, una edición muy linda porque tiene fotos y son algunos territorios que me son familiares porque antes de terminar viviendo en Chicago, porque uno como latinoamericano siempre termina viviendo en partes, eh, yo viví en Nashville, en el estado de Tennessee, que es un lugar que Melanie, tú conoces, ¿no? Sí, es muy importante, la verdad. Muchas gracias antes que nada por invitarme a conversar contigo. Y sí, mi libro Querencia tiene que ver mucho con Tennessee porque es donde he vivido los últimos 10 años, con un interim en Iowa City, mientras hice el MFA, pero desde el 2010, Tennessee en diferentes ciudades, ahora en Nashville, es mi nuevo hogar. Claro. Querencia. Y de hecho el libro funciona un poco así, porque es un libro sobre Tennessee y que tiene un interim en Iowa, ¿no? Tiene como una parte al medio tirado hacia el final que es sobre, bueno, tus días del maíz, ¿no? Tus días entre los campos del maíz y me interesa porque, bueno, yo vine a Estados Unidos para estudiar un MFA y estuve un poco entre varias escuelas, entre esas Iowa, y siempre pienso en esa otra vida paralela mía en la cual, ¿qué hubiese pasado si hubiese ido a Iowa? ¿No? Porque Iowa es una ciudad literaria. Podemos discutir si es una ciudad también, pero mejor no. Pero es una zona literaria con mucha proyección más bien anglo, eso sí, ¿no? Eh, entonces, cuéntame un poco, bueno, ¿cuántos años llevabas en Nashville y por qué te fuiste? Mira, más que una decisión de mudarme a Iowa, de irme a Iowa, fue una decisión de cursar el programa de escritura creativa. Yo ya tenía viviendo en Tennessee 8 años. Comencé mi trayectoria en Tennessee al este, en la zona de los Apalaches. Y luego eventualmente llegué a la zona de Nashville y actualmente me muevo entre los dos sitios. Por eso en Querencia pueden ver crónicas sobre los Apalaches, sobre el área de Apalaches de Tennessee y sobre Nashville, ¿no? Y referencias a los dos, porque para mí es Tennessee en total, mi experiencia en todo Tennessee. Entonces, cuando llegó un momento en que yo decidí, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, voy a escribir y voy a dedicarme a actividades que tengan que ver con la escritura, ya sea la edición, ya sea la traducción, pero ya no la enseñanza de español, que era lo que había estado haciendo hasta entonces. Gracias a la maestría en literatura, que fue lo que originalmente llegué a hacer a Tennessee. Fue una maestría en literatura que me permitió ser profesora de español y con eso nunca falta trabajo, pero no era lo que yo realmente quería hacer. Cuando ya dije, bueno, si voy a hacer esto, lo voy a hacer con todo, supe que el MFA era algo que me iba a permitir. El MFA era algo que me iba a permitir tener la acreditación, la validación necesaria para poder avanzar en estos proyectos de escritura, de edición, de traducción. Porque aquí en Estados Unidos un MFA es muy importante para eso, para dedicarte profesionalmente a la escritura, para poder enseñar clases de escritura, talleres de creación literaria. Eso es importante tanto en el mundo anglo como para los latinoamericanos que vivimos aquí. Por eso cada vez más los MFA en escritura creativa en español se van abriendo en más universidades. Ya tenemos el PhD en la Universidad de Houston y también acaban de abrir el PhD en la Universidad de Iowa en escritura. Por eso decidí que en ese momento era algo que yo debía hacer, a pesar de que me tocó dejar mi vida en Tennessee, una vida ya hecha,
mi esposo, que tenía que quedarse acá porque acá está su trabajo. Entonces no fue una decisión fácil. ¿Por qué Iowa y no NYU o Universidad de Texas El Paso, que en ese momento ofrecían el mismo programa, el MFA en Escritura Creativa en Español? Pues lo pueden leer en Querencia, justo la crónica a la que te refieres, que se llama Glosario de una escritora latina en USA. Pues ahí entro en más detalles de qué me llevó a esa decisión, por qué Iowa, pero tiene que ver mucho con esto que tú decías de la proyección anglo, de los escritores que han pasado por el Iowa Writers Workshop, que ojo, el Iowa Writers Workshop es una cosa y el MFA en escritura creativa en español es algo muy diferente. Tu experiencia en Iowa City, en el MFA, y es una crónica escrita, a diferencia de otras crónicas, tal vez en el libro, que son más bien celebratorias algunas, ¿no? Esta crónica tiene más bien un poco de rabia, un poco de redención al final, porque si bien la experiencia es como bittersweet, agridulce, también al final como que extraes algo de eso, pero hay imágenes muy bueno de Iowa, que es como una imagen tuya, tú saliendo después del workshop, del taller, y yéndote al bar sola a tomarte una cerveza, a pasar las penas, ¿no? En los MFA en inglés está un poco como el cliché de la gente que va al MFA y termina escribiendo una novela sobre el MFA, ¿no? Porque uno va a estos programas y siempre uno escribe de lo que uno sabe. Y si uno solo sabe sobre MFAs, uno termina escribiendo sobre eso, ¿no? Pero en este caso, bueno, más bien como que lo que me interesa que ahondes un poco es cuándo se te ocurre escribir esta crónica y cómo lo viste y cómo lo pensaste para que tampoco fuera simplemente un ajuste de cuentas, ¿no? Por supuesto. Bueno, y también pues en tu libro tú tienes un cuento que me imagino que está un poco based loosely en la experiencia MFA, ¿no? El cuento de los casi casi que se llama Prefiero a mi mami. Y bueno, Sí, después no, ese es un ajuste de cuentas, básicamente. Ya, pero leyendo tu cuento, y claro, tú sabes que tu cuento está desde la perspectiva de la ficción, ¿verdad? Versus mi experiencia relatada desde la no ficción. De todas maneras, yo vi ciertos paralelos ahí, ¿no? Y No, quizás, no sé si el ajuste de cuentas, a lo mejor fue un ajuste de cuentas conmigo misma, te diré, sí. porque como ya les conté, no fue una decisión fácil para mí irme a Iowa. Yo tengo mi vida aquí en Tennessee, no fue como los otros compañeros que ellos venían de sus países, como yo también tuve esa experiencia, ¿no? Cuando viví cerca de Miami o cuando apenas llegué a Tennessee la primera vez, que vienes como estudiante internacional y esa es tu vida, ¿no? Y ahí estás y no hay ningún sacrificio más allá de que, extraño mi país, extraño a mi mami, pero yo estaba extrañando mi vida con mi esposo, que la tuve que dejar por un momento que tampoco, o sea, 2 años, cuando tú dices 2 años, son 2 años, ¿no? Entonces a mí sí había ciertas cosas que yo decía, conmigo misma era la pelea, ¿no? ¿Valió la pena? De verdad fue una decisión sabia hacer esto y creo que el ajuste de cuentas en ese caso fue conmigo misma y por eso ese texto fue como para tratar de procesar la experiencia y para que al final yo creo que llego a la conclusión, sí hubo cosas negativas, pero también hubo cosas muy positivas que al final a mí como escritora me escribieron muchísimo y siento que definitivamente hay un antes y un después. Yo ahora estoy con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de conversar, he hecho muchos Facebook Live con escritoras, he conversado también con ciertos escritores, quiero compartir muchas cosas y siento que si no hubiese sido por Iowa no hubiese habido esa necesidad. Claro. Pero evidentemente yo pienso que fue una exploración hacia mí, ¿no? Obviamente desde lo que me estaba pasando, pero al final era cuestionarme a mí misma cómo me había tomado la experiencia y quizás también espero que eso ayude a alguien que esté pensando ser parte de ese programa, que vea que no todo es color de rosa, que quizás ese fue mi error de idealizar Iowa, ¿no? Hasta llego a decir, para mí era el París de Hemingway, ¿no? Y yo pensaba, y a lo mejor en el lado anglo sí lo es, ¿no? Porque el Iowa Writers Workshop no tiene nada que ver con el programa en español. Y sí hubo ciertas decepciones y siento que en tu cuento
cuando hablas, tu cuento que se llama Prefiero a mi mami, y hablas de estos casi casi, que son parte de este grupo de escritores, no Ujú. escritores, ¿no? Son Claro. personas que van a estudiar este programa de escritura creativa, y se llama Ujú. así, ¿no? PEC, Programa de Escritura Creativa. Es Pero me bueno, encanta. programa de escritura curativa, Ah, de porque lo que escritura hacen es creativa. curarse, claro. Pero no son escritores, es gente que ha fracasado en la vida. Ha fracasado en lo que se propuso hacer en la vida, ¿no? Que me Ujú. parece, yo creo que, bueno, en cada escritor o escritora un poco hay algo de fracaso, entonces quería jugar con eso, pero, bueno, Sí, sí. dale. No, pero me gustó mucho porque sentí cierto comentario, o a lo mejor lo interpreté yo así por mi Ya. experiencia, y me encanta que, pues, obviamente tu libro es justamente sobre eso, las experiencias, y me quedé pensando mucho, ¿no? Que tú pintas estos personajes que aparentemente Mm. son absurdos, pero que al final tienen mucho de real, o por lo Mm. menos yo, tanto en el cuento La Miniaturista como en el Prefiero a mi mami. Sí, juegas con elementos de lo absurdo. Siento que hay un Mm. flirteo con lo absurdo, pero al final se siente muy real, se siente algo que de verdad le pudo haber pasado a alguien, o tú te encuentras también en ciertas situaciones que se sienten muy reales. Y en del programa de escritura curativa, pues sí pensé en Iowa, en mis compañeros, que cuando yo llegué ahí, yo pensé, me voy a encontrar con escritores, ¿no? Mm. Yo había publicado un libro, yo ya tenía publicados cuentos y crónicas en varias revistas, y resulta que no, que la mayoría de mis compañeros no eran publicados. Mm. No voy a decir que no eran escritores, ellos Mm. estaban trabajando textos que sí, tenían oficio, pero entonces es algo muy que tú te preguntas, y yo no me di permiso de creerme que era escritora hasta que no publiqué un libro, ¿no? Pero en Mm. cambio otras personas, y sobre todo hombres, siento, que eran Ujú. la mayoría en el programa, se sienten escritores desde porque están escribiendo, lo cual es perfecto. Pero entonces Claro. y eso me lleva a pensar, ¿por qué a mí casi que me tocó pedir permiso y decir, Ujú. ya tengo mi libro, ya puedo decir que Ujú. soy escritora, ¿sabes? Entonces, no sé, en tu caso en NYU, ¿la mayoría de tus compañeros sí eran publicados o cómo era el asunto? Había gente publicada, bueno, yo ya había publicado una novela con Alfaguara y yo básicamente, o sea, yo ya era escritor. Ahora, lo que pasa es que nunca, yo todos los días me levanto y me tengo que ver en el espejo y asegurarme a mí mismo que soy escritor, ¿no? Ujú. Porque creo que uno cuando está escribiendo es escritor y el resto del día uno es ser humano, ¿no? Pero yo llegué y había publicado una novela, yo estaba trabajando otra novela y lo que yo quería era un poco salir de una zona de confort, como le dicen, y salir de Chile y viajar. Y sí pensé que iba a haber un ambiente muy de que íbamos a estar todos y todas hablando de, no sé, Bolaño y de Flannery O'Connor, y había gente que no había leído tanto, ¿no? Creo que eso es lo que al principio fue como, bueno, hay gente que no ha leído tanto, como yo, ¿no? Que era muy, por supuesto, eh, snob, mi visión también, porque, bueno, no toda la gente tenía las mismas posibilidades, etcétera. Pero lo que sí me gustó mucho de tu crónica y me recordó un poco de NYU fue el formato del workshop y el poder dentro de esa mesa que uno se sienta y tiene que discutir los textos y cómo muchas veces eso también es excusa para pasarse balas y para comentar cosas que han pasado afuera del MFA, ¿no? No en la sala de clase. Todos los romances y todas esas cosas y también problemas psicológicos. Hay gente que ocupaba el MFA, esa clase, ese workshop, que en NYU el workshop era de Diamel Altit, que es una figura importante y que proyecta un aura dentro, especialmente dentro de la academia gringa. La gente ocupaba el taller como una forma de casi de terapia, ¿no? Porque además como Nueva York es carísimo y pagarse una terapia es imposible, la gente, bueno, escribía textos que eran terapeutas. Entonces, este cuento, Prefiero a mi mami, y creo que nació un poco de ese primer taller, ese primer workshop, en el cual leyeron dos compañeras, una compañera mexicana y otra colombiana, creo. Y recuerdo que, bueno, Diamel Altit lo que hacía, la compañera leía una página de su texto, el texto lo había mandado la semana antes, entonces todos lo habíamos leído. Ella leía, Diamela después de eso comentaba, pero comentaba como si tuviera una bola frente a ella, como si estuviera leyendo el futuro, ¿no?
se comentaba así el texto y hablaba cosas del texto, ¿no? Y eran cosas de repente casi de la personalidad del escritor o de la escritora más que del texto. Y esa primera vez, creo que mi compañera mexicana fue como que un poco la destrozó y después de la clase se tuvieron que ir al baño a llorar, ¿no? Y ahí yo dije, pero ¿qué está pasando acá? Esto es como... Y después todos fuimos a un bar, nos emborrachamos y era como pura gente que se sentía un poco fracasada o como que estaba ahí. Y ahí yo dije, bueno, quiero escribir sobre esto en algún momento, pero esta situación me parece también media absurda. Y agarrando un poco de lo que dices, como que, claro, había cierta entitlement de ciertos escritores hombres, ¿no? Entonces, bueno, quería revertir eso o exacerbarlo y por eso el narrador de ese cuento es alguien que es físico-culturista, que juega con los músculos, ¿no? Pero que también es súper, en ese sentido, como más bien su voz es más tierna, su voz y siempre está pensando en su mami, ¿no? Entonces, todos esos elementos los puse y ese es mi cuento en el cual un poco que hago, no quiero decir que me río, pero versiono un poco el formato taller, ¿no? Pero me recordó mucho, he estado leyendo, bueno, en tu crónica cuentas en el momento en que tú presentas el texto y recibes los comentarios, ¿no? Y la primera vez parece que fue un shock, un poco, ¿o no? La verdad es que no estaba preparada, o sea, imagínate, yo recién había llegado, por eso digo, o sea, era mi primera semana en Iowa, en el programa, no tenía idea de nada, no hubo una orientación. Yo pienso que la experiencia de taller no es una experiencia fácil. Yo pienso y si alguna vez a mí me toca dar talleres así, de ese formato, que lo pongo en duda, te diré, porque ahora en el mundo anglo están desafiando ese formato de taller que fue muy tradicional, hasta lo llaman el método Iowa porque nació en el Iowa Writers Workshop. Pero esto de silenciar al escritor, si te pones a pensar, también puede llegar a ser problemático, porque prácticamente, y sobre todo cuando tú no eres parte del grupo de poder, ¿sabes? Del grupo hegemónico. Uh-huh. Ahí hay, y la mayoría de tus compañeros lo son. Entonces ellos van a leer el texto desde su perspectiva hegemónica, privilegiada, que era la mayoría del caso de mis compañeros latinoamericanos, porque digamos, o sea, ya estar en un programa así es un privilegio. No cualquier persona de Latinoamérica puede, a pesar de que te dan beca, igual, tú sabes que cuesta muchísimo dinero poder con la visa de estudiante, bla, 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 bla. Y que aparte, ¿quiénes vienen a Estados Unidos a hacer un MFA en escritura creativa? Desde ahí ya hay un privilegio bastante arraigado. Y entonces, claro, cuando yo ya no era, a ver, no te voy a decir que yo no me siento como privilegiada en mi situación de emigrante, pero como yo ya no soy estudiante internacional que viene de mi país y que todavía me están dando dinero los papás y bla, bla, bla. Toda esa historia que alguna vez la pasé, ¿no? Entonces, para mí ya había otros temas que eran interesantes como escritora latina, que llevaba 10 años escribiendo dentro de Estados Unidos y que estaba ya, pues, cuestionándome muchas cosas del entorno de la escritura migrante, de la escritura en español en Estados Unidos. Y eso para ellos era totalmente desconocido. Entonces, en ese momento, ellos, tú te pones, es una situación muy vulnerable porque no hay nadie más ahí que pueda ni siquiera asomarse a entender tu universo, el universo desde el que estás escribiendo. Entonces, bueno, en fin, que yo siento que para una experiencia así, sí hace falta orientación, sí hace falta cierta preparación. Para mí, por lo menos, fue un gran shock, te diré, lo que pasó ahí. Y aparte, porque era también la primera vez que la gente de mi cohort estaba siendo partícipe de un taller. Yo era la primera a que tallereaban, pero ellos eran la primera vez que tallereaban. Entonces, tanto yo no estaba preparada para lo que estaba ocurriendo, como ellos no estaban preparados para qué tipo de comentarios se suponía que debían dar. O sea, imagínate que uno de los comentarios, para que veas, bueno, yo taché esto. Y yo, a ver, aquí no estamos en clase de gramática para que me taches nada. Entonces, pero ya para que te des cuenta que no había una guía
de qué supuestamente teníamos que hacer en el tallereo. Cuando yo veo que en otras universidades, porque si tú googleas, hay en el sílabus está como que las instrucciones, la guía de cómo, de la ética del taller, ¿verdad? De la etiqueta del taller, perdón, la etiqueta del taller, cómo debe conducirse. A nosotros no nos dieron nada de eso. Entonces era como que ciegos todos, tanto la persona que estaba recibiendo los comentarios como quienes estaban haciendo comentarios, porque mi cohort es uno de los más numerosos que ellos han tenido alguna vez. Entramos 9, cuando por lo general ellos solamente dicen que tienen 4 o 5. Sí. Nosotros éramos 9 o 10. Entonces era un grupo grande. Entonces sí fue una experiencia, pues sí, bastante intensa. Sí. Claro, no me imagino. Bueno, igual el libro obviamente tiene mucho más que Iowa, y bueno, hay zonas que no están cubiertas por lo general por la literatura en español. O sea, básicamente Tennessee es un área que nunca se ha escrito en español, básicamente, por alguien. O sea, solo lo único que hay de literatura es todo en inglés, ¿no? O sea, yo cuando vivía en Nashville me encargué como de buscar libros en español escritos sobre Tennessee o sobre Nashville, ¿no? Y no había mucho, ¿no? Sabes que no tengo idea. En español, no creo. Nunca lo he leído. Puede ser. Y he estado buscando escritores en Nashville, pero no, hasta te pregunté a ti también si conocías escritores acá en español en Nashville, porque me encantaría, he encontrado una escritora mexicana que también está escribiendo de los Apalaches, pero ella lo vivió en Ohio. Yeah. Ella vivió en un pueblito en Ohio que está en la zona de los Apalaches. Pues sabes que los Apalaches cruza varios estados, ¿no? Claro. Mi historia es los Apalaches de Tennessee, la historia de ella es los Apalaches de Ohio, y ya por eso con ella ya casi que BFF, porque encontrar a alguien que está más o menos escribiendo de esos mismos... Por ejemplo, ahora que llegué a Chicago, claro, hay muchos libros sobre Chicago escritos en español, ¿no? Entonces, como para llegar a vivir a una ciudad esta, siento que conocer la tradición de literatura escrita en español es interesante, ¿no? Y bueno, en Nueva York había mucho escrito en español, ¿no? En Miami hay mucho escrito en español. Entonces siempre cuando viví en Nashville me preguntaba cómo nadie ha escrito sobre Nashville, ¿no? O sea, nadie ha escrito sobre Tennessee en español, pero creo que es algo que va a cambiar porque hay muchos más latinos en Tennessee. Y lo que pasa es que no hemos descubierto la magia de Tennessee. Yo siento que también hay muchos estereotipos, ¿no? Del sur, que acá todo es feo, que acá todo es racismo, que acá todo es como que backwards, ¿sabes? Que están Pero a mí la vida acá me encanta. Yo no voy a decir que es perfecta, pero mi vida en Ecuador tampoco era perfecta, ni mi vida en Boca Ratón era perfecta. Entonces, a mí he encontrado mucha alegría en la cultura country, en la música country, en la vida rural. Yo soy una chica de ciudad, ¿no? Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, millones de habitantes, y aquí vivo en un lugar que hay 3,000 personas, ¿no? Estoy a 50 minutos de Nashville, que es una ciudad más o menos grande, pero donde yo vivo es una zona rural y me encanta. Y yo siento que para mi escritura eso es fundamental, que por eso me hice escritora en Estados Unidos, y creo que te comenté en algún momento que yo no me siento escritora ecuatoriana, sino una escritora latina, porque mi escritura, esta querencia, está atada a mi vida en Estados Unidos. Y a pesar de que en mi libro de cuentos se publicó en Ecuador, todos los cuentos fueron escritos aquí. Entonces, si no hubiese habido Tennessee para Melanie, no hubiesen habido esos cuentos. Entonces, por eso yo me encuentro más como escritora latina, como una escritora de esta comunidad de escritores que estamos escribiendo en español acá. Y no me encuentro tanto en esta nueva onda de los escritores ecuatorianos. Y por eso cuando me encontré que me habías puesto en la lista junto a todos ellos, dije, wow, esta es la única vez que voy a aparecer yo como parte de esa lista de escritores ecuatorianos. Bueno, es que la literatura ecuatoriana se ha vuelto diaspórica un poco en el último tiempo, entonces no, o sea, bueno, está Mauro Javier Cárdenas, que escribe en inglés, pero escribe novelas que yo considero que son súper ecuatorianas, ¿no? Y encuentro que no hay problema. Bueno, personalmente yo no creo en esencialismo, entonces yo soy un escritor chileno, que bueno, también soy un escritor, ya voy a cumplir 10 años en Estados Unidos, entonces soy un escritor latinoamericano o latino, ¿no? Porque
también creo que las categorías están un poco para ampliarlas y traicionarlas, ¿no? Para jugar un poco, o sea, para hacer malabarismo con las categorías. Eh, y, y bueno, ahí también hay una tradición que yo la he investigado de escritores chilenos que han vivido y han muerto, hasta han muerto en Estados Unidos. Gabriela Mistral está enterrada en Nueva York, por ejemplo. Sí. Y así, una serie de gente que ha escrito desde acá y etcétera. Entonces creo que eso también es una identidad en mi caso. Entonces, claro, es difícil. Yo juego un poco, o sea, cuando puse esa lista de escritores ecuatorianos y escritoras fue como un poco para jugar. Porque bueno, también puse un escritor que nosotros respetamos mucho, que es Chiriboga, ¿no? Sí, Que es un me escritor que encanta. vivió fuera, que vivió fuera de Ecuador casi toda su vida y que, bueno, o sea, se le respeta mucho todavía hasta el día de hoy en Ecuador. Entonces, no me... ah, Me no encantó me estar en esa lista con Chiriboga y también me hizo pensar también en lo absurdo, ¿no? En las listas son absurdas, las etiquetas son absurdas, las identidades a veces, porque como tú dices, a veces te sientes más chileno, a veces más latino, a veces más latinoamericano. Y yo también, ¿no? Porque a veces yo, no sé si yo fluyo en mis publicaciones, a veces digo, ah, escritora latina, a veces escritora latinoamericana, entonces, escritora latinex, que eso también es algo muy grande aquí. Y por eso me encantan tus cuentos como que subrayan, resaltan ese flirteo que siempre estamos en nuestra vida real con lo absurdo, porque el ah, mundo, y ahorita más que nunca, este mundo no puede ser más absurdo, pero es el mundo en que nos ha tocado vivir. Pero antes de que acabemos la conversación, tengo que saber de las langostas, porque ah, cuento La miniaturista es mi cuento favorito de tu libro y una de las cosas que más, uno de los elementos que más me gustó y que con que más conecté fue esas mascotas absurdas, porque en mi libro de cuentos Mariposas Negras yo tengo un cuento que es sobre una mascota absurda. Entonces me encantó ver esas langostas como mascota y no sé de dónde salió esa idea. ¿Alguien de verdad alguna vez tuvo como mascotas langostas? sí, por supuesto. O sea, a mí que me encanta lo absurdo, yo como que estos lentes para ver la absurdidad o lo absurdo en el mundo, esto es simplemente cuando uno afina la vista, cuando uno afina un poco la percepción, se da cuenta de que todo puede ser absurdo, ¿no? Porque al final lo normal, la normalidad es una convención, ¿no? Y es una convención que la gente que tiene poder es la que hace esa convención, ¿no? Entonces, siempre me gustan estos detalles de cosas medias raras y leyendo un libro sobre otras cosas nada que ver. De hecho, un libro que creo que era una biografía de Foucault, una cosa así. Encontré un detalle que en las fiestas de filósofos en los años 70 y 80 en París, había gente que llevaba langostas a las discotecas, ¿no? Con correas. Y ahí Wow. leyendo eso, que era una nota al pie en un libro académico, ¿no? Uh-huh. Y dije, esto no puede ser. Ahí la cabeza se me explotó, ¿no? Y fue como, esto es demasiado bueno. Y lo anoté en mi libreta donde anoto todas estas cosas y dije, mascotas, dos langostas. Pero en ese cuento hay dos langostas y las langostas tienen los nombres de los perros de José Donoso, un escritor que a mí me gustaba mucho. Entonces Oh, le okay. puse, bueno, unas Clarisa y Cirilo, que son los nombres que tuvo, los perros que tuvo Donoso cuando volvió a Chile, José Donoso, y murió en Chile. Entonces, porque es un cuento que tiene bueno, los cuentos que a mí me gustan son, y los textos y en general, son los que tienen sombras literarias, ¿no? Que son como sombras que además del texto proyectan una sombra hacia otro autor, hacia otro autor, hacia otras literaturas. Y ese cuento, una de las sombras que tiene es una sombra totalmente donosiana y tiene que ver con José Donoso y con lo absurdo y con lo obsceno, que es un concepto que se repite mucho, pero viene de ahí y viene de convencerme, de decir como, bueno, este tipo millonario tiene unas langostas, ¿no? Y ahí viene el trabajo de básicamente de hacer que eso sea creíble, ¿no? Que el lector y la lectora diga, bueno, esto es, sí, podría ser, ¿no? Sí. Y bueno, extrañamente, bueno, tú sabes que a veces uno no, cuando uno publica un libro con varios textos, a veces uno pone todas las fichas en un texto y no es el texto que la mayoría de la gente le gusta, ¿no? O la mayoría de la gente te comenta, ¿no? Y yo creo que
bueno, el primer cuento de la experiencia formativa, ¿no? Que se llama Pocas cuadras del Parque Forestal, la señora González graba vidas ajenas. Ese es el cuento que yo más invertí tiempo y que todo bien. Y ha funcionado muy bien ese cuento, pero el de la miniaturista ya está cobrando vida por sí sola y me parece bien porque al final es un cuento sobre eso también, ¿no? Sobre alguien que hace arte y crea miniaturas. Y un poco escribir cuentos, tú sabes, uno crea una miniatura, algo de la vida y después la miniatura cobra vida, más allá de uno y de una, ¿no? Es que ese cuento yo creo que fue algo con el que me identifiqué más porque justo yo había reconectado con un amor antiguo y en el cuento eso es algo Mm. que lleva, ¿no? La historia, esta Claro. necesidad de reconciliarte con una memoria de alguien importante en tu vida, con que quedaron estas cosas que tú dices, el ajuste de cuentas. Estaba pensando Claro. que a lo mejor eso para ti también no fue un ajuste de cuentas, Ajá. esa historia en ese cuento. Bueno, es que escribir es un poco ajustar cuentas. Ujú. O sea, en general, yo creo, ¿no? O sea, no es simplemente ajustar cuentas tal vez en su concepción negativa de eso, ¿no? No es vengarse, pero sí, bueno, sí es un poco vengarse del tiempo, escribir, ¿no? Porque el tiempo avanza hacia avanza siempre, aunque no lo queramos, y en la ficción lo que justamente estamos intentando hacer, y en la no ficción también, creo, es miniaturizar e intentar congelar un poco ciertos momentos y decir, bueno, acá en estos momentos el tiempo no avanza como sí avanza en nuestra vida. Entonces, claro, ¿no? Me interesaba eso. Bueno, cuéntanos dónde podemos comprar tu libro, que además veo que está en tu casa atrás. Ah, sí. Sí. Por ahora lo pueden conseguir en Amazon, es la manera más fácil, sobre todo aquí en Estados Unidos. Ujú. Lo piden en Amazon y lo tienen enseguida, sí. Claro. Y tu libro, Y dónde se puede conseguir? también en Amazon en Amazon en Estados Unidos y en Chile se puede comprar, en Chile y en otras partes de América Latina, porque ya lo están distribuyendo, pero en Chile se publicó como dos libros, ¿no? La experiencia formativa y la experiencia deformativa. Ujú. Eh, Se puede comprar, bueno, en algunas librerías en Chile y se puede comprar por la página de la editorial que se llama Neon Ediciones. Ok. Bueno, y también cuéntanos un poco, o menciona la editorial, ¿no? Que te publicó, porque también la edición es muy linda y algo que sí sabemos los dos es que editar en Estados Unidos libros lindos cuesta. Sí, Sí. porque falta dinero y recursos y también falta un poco de imaginación a veces y la gente es un poco floja y publica libros que estéticamente no son tan lindos. Entonces, creo que también una mención a tu editorial, ¿no? Por supuesto, sí, Katakana Editores, yo siento que está haciendo un maravilloso trabajo en ese proceso de edición que, como tú bien dices, no es tan bien cuidado por ciertas editoriales. Cuando yo pedí, luego de leer el libro de Daenerys Machado, Las 90 Habanas, y ver esa edición cuidada que había hecho el director de Katakana, Omar Villasana, también con muchas fotos. En este caso fue un proyecto con un fotógrafo que tomó fotos en La Habana y me pareció lindísimo. Yo supe que quería publicar mi libro de crónicas con ellos y ya había hecho una conexión con Omar en la Feria del Libro de Miami, ya parece que fue hace tanto tiempo, en el 2018 cuando todavía hacíamos cosas en Claro, persona, pre-pandemia, imagínate, parece que fue otro mundo, sí, pre-pandemia. pre-pandemia. Y claro, él me dijo que mi libro sería con fotos o con ilustraciones en este caso. Y no, me gusta muchísimo cómo quedó, me encanta que esté ese mural de Nashville que es tan importante en mi primera crónica. Y sí, no, estoy muy contenta con cómo quedó el libro y he recibido comentarios muy positivos. Antes de que nos vayamos, ¿tienes algún proyecto ahorita? ¿Vas a miniaturizar algo próximamente? Me gustaría miniaturizar a mi perra porque está ladrando demasiado y no me deja escribir a la mañana. Pero estoy con una novela grande que se supone que va a salir por la editorial Chatos Inhumanos, que es una editorial que está en Nueva York. Ujú, sí, sí. Bueno, está dirigida por varias personas, entre esas Sara Cordón, que es una autora española, Ulises González, un autor peruano,
y es una novela grande en el cual, bueno, en el cual hago una sátira del mundo académico en Estados Unidos. Esa es la Ay, manera. tengo que Pero leerla. no voy a decir nada más porque la gente ya me está preguntando como, oye, ¿salgo yo en la novela? ¿Te estás riendo? Porque además, como en este libro ya hay un poco en el cuento de los casi Sí. hay un espejo con cierta gente de NYU y provocó ciertos problemas. Bueno, la gente me estaba preguntando, pero eso. ¿Y tú? ¿Estás trabajando algo? Claro, es que yo en Iowa en realidad, mi libro de crónicas no fue lo que trabajé en Iowa, sino un libro de ficción. Mm, Sí llegué a tallerear algunos de los textos de mi libro de no ficción, pero mi proyecto principal era mi proyecto de ficción que tiene que ver mucho con el terror feminista, que es un ujú, género, sabes, Mariana Enríquez y otras autoras latinoamericanas están trabajando en eso y entonces es una perspectiva feminista, jugar con historias de cuentos de hadas, de leyendas, y eso fue entonces mi proyecto que ahorita ya lo estoy acabando de editar y espero el próximo año empezarlo a enviar a editoriales. Así que claro. en eso estamos. Bueno, Sí. estaremos atentos y nos veremos en esta u otra plataforma virtual probablemente. Muchísimas gracias. No, a ti. Chao. Cuídate. Chao.